Hoy en Conciencia hablaremos del arte en la enseñanza de las ciencias y la formación humana. El arte y la estética pueden enriquecer la enseñanza de las ciencias al hacer que conceptos complejos sean más comprensibles y significativos. A través de recursos como ilustraciones, modelos, música o teatro, los estudiantes desarrollan no solo conocimiento científico, sino también la creatividad, la observación y el pensamiento crítico. La integración de ambas áreas favorece la formación más integral de las personas. El arte y la estética son esenciales en la educación, fomentan el pensamiento crítico y la sensibilidad. Se promueve el desarrollo integral de la persona, fortaleciendo su conexión con la cultura y su propia identidad. El propósito final de la educación es formar seres humanos completos. Y este enfoque va más allá de memorizar datos y fórmulas. Y para conocer más sobre este tema, nos acompaña María Eugenia Venegas Renault, docente y exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, exdiputada, exembajadora de Costa Rica en México y miembro del Consejo Nacional de Acreditación. María Eugenia, bienvenida a Conciencia. Es un honor para nosotros tenerla el día de hoy y yo agradezco que usted se haya apartado su aún apretada agenda para atender esta invitación. Bueno, no es tan apretada ya, Gustavo. Realmente el placer es para mí. Es un honor tener esta oportunidad de conversar con un distinguido científico de este país. Muchísimas gracias. Y hablar de un tema extremadamente importante, el vínculo pedagógico, cultural y científico del arte y la estética en la enseñanza de las ciencias, pero sobre todo formación humana. Hay evidencia, María Eugenia, y desde luego muchísima preocupación por diversos sectores, por las condiciones del desarrollo cognitivo que tiene nuestra niñez y las personas jóvenes. Esto se interpreta como retrocesos en áreas consideradas fundamentales para la convivencia social y desde luego también la comprensión del mundo, y me refiero particularmente a estos problemas en lectura y matemática. Coméntenos, usted como experta en la materia. Bueno, yo creo que para todos los costarricenses que nos puedan estar escuchando y para los que están también lejos, no es raro tocar este tema de las dificultades que tienen los niños y los jóvenes en diferentes edades en campos como la comprensión lectora, la escritura y el desarrollo de habilidades matemáticas. Las evidencias vienen por numerosas fuentes. Quizá la más cercana, la más conocida para nosotros acá, es la evidencia que nos proporciona el Informe de Estado de la Educación. En ese comité consultivo de este informe yo estoy desde el 2006 como una de las integrantes y entonces tengo cercanía con los problemas que hemos venido reportando a partir de las investigaciones que realizan diferentes personas, especialistas. Y lo cierto es que ya desde el 2009 se comenzó a señalar una serie de dificultades que tenían los estudiantes en sus rendimientos en las pruebas, donde se miraban dificultades para interpretar o para sacar una idea principal, y si hablamos de razonamiento matemático, demasiado elemental. Y al hablar de elemental me estoy refiriendo a que no existen en las mentes de estos niños concepto de número, por ejemplo. A partir de ese momento, del 2009, la situación fue empeorando y los siguientes informes y los más recientes pues ya nos han hecho ver que la situación se agrava. El último informe del Estado de la Educación que se presentó el año pasado ya fue caótica la situación porque pudimos reportar a la ciudadanía una situación prácticamente incontrolable, que no sé yo realmente si vamos a tener oportunidad de poderla solventar. ¿Y por qué? Porque este problema no cae como cayó
en otras circunstancias donde el desarrollo científico-tecnológico no invadía la vida cotidiana. Y al decir esto me estoy refiriendo al empleo de dispositivos inteligentes que nos permiten hacer consultas, obtener respuestas rápidas, tener a mano ya no el esfuerzo de ir a consultar y de pensar y de analizar situaciones, sino que por medio, por ejemplo, de la inteligencia artificial, los muchachos, y lamentablemente no todos lo pueden hacer porque hay brechas y hay desigualdad, pueden obtener información muy rápida, ¿verdad? Y entonces la necesidad de ir a consultar un libro, de leer, ya no es importante. Justamente en estos días le estaba haciendo una consulta a uno de mis nietos de 12 años y le pregunté alguna cosa y me dice un momentito, sacó el teléfono y me dice, Siri, oye Siri, ¿podrías decirme tal y tal cosa? ¿Verdad? Y ahí es donde uno choca, como educadora, choca con esa realidad que nos está diciendo, no, es que el problema es mucho más agudo. Tenemos una situación generalizada de que no hay comprensión lectora, pero ahora el problema es todavía mayor, porque si nosotros pensamos en las letras, estamos viendo solamente una parte del problema. Es que toda producción textual, sea una imagen, sea un gráfico, sea una obra, son textos, se leen. Y leerlo significa estar con ellos, entender, comprender, preguntarnos sobre eso. Entonces, si las personas tienen dificultades para comprender el lenguaje, sea escrito, simbólico, sencillamente las personas se van volviendo consumidoras pasivas de la tecnología y van cerrando toda la actividad neuronal, la actividad cognitiva y otras actividades propias de la biología humana, porque también la gente se hace más sedentaria, la gente busca más aislamiento para poder estar conectados a todos estos dispositivos y el problema se nos hace grande. Si a esto deberíamos sumarle también toda la población que en los 80 y los 90 no terminaron la educación secundaria, correcto, que fueron más del 60%. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente que está entre los 14 y los 64 años tiene dificultades o tiene un analfabetismo funcional, podemos encontrar explicaciones en esa falta de desarrollo cognitivo que tuvieron al abandonar las aulas y que se agrava con el empleo indiscriminado de la tecnología. Qué triste panorama. Permítame hacer una primera pausa. Estamos conversando en este programa con María Eugenia Venegas Renault, quien fue docente y decana en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Ella también fue exdiputada y exembajadora de Costa Rica en México. Y tal y como ella lo dijo, es miembro del Consejo Nacional de Acreditación. Ya regresamos con todas y todos ustedes. La inteligencia artificial ya es capaz de componer música, generar ilustraciones, escribir poemas o desarrollar ideas visuales para campañas publicitarias. María Eugenia, ¿la inteligencia artificial viene a empeorar la triste realidad que usted nos estaba exponiendo en el segmento anterior? Yo creo que sí, y lo digo casi que convencida, no solamente por lo que he leído y por lo que he escuchado de gentes especialistas en el campo educativo, en el campo de la teoría cuántica también, porque hay muchos pensadores y muchos teóricos que ya van haciendo inferencias sobre las implicaciones que esto tiene. Es una discusión bastante nueva. Yo diría que estamos empezando realmente a preguntarnos cosas de este tipo y tengo un referente principalísimo que es el caso de Noruega. Noruega fue un país que implementó el desarrollo y el uso de la tecnología y de las plataformas digitales desde la escuela. Celulares, tablets, computadoras de todo tipo. Y en estos momentos tomó una decisión drástica. A partir de agosto de este año,
queda totalmente prohibido el empleo de dispositivos de este tipo en la primaria, porque ellos se dieron cuenta de que los niños pues no tienen, digamos, juicio crítico, no tienen capacidad de autorregulación, no pueden discriminar qué es bueno y qué es malo. Y entonces consideraron que los resultados que estaban teniendo en las pruebas estaban demostrando que los chiquitos realmente no están desarrollando las competencias básicas que se requieren para estar y ser en el mundo y poder pasar a otras etapas. Entonces decidieron graduar esto conforme se avanza en el sistema educativo. Para el caso de la secundaria, van a permitir, pero bajo una orientación totalmente dirigida y con un fuerte componente de ética, para que los muchachos en esas edades en que están desarrollando ya su personalidad y comienzan a elaborar las primeras pautas de juicios de valor, puedan entender el uso correcto que puede tener la tecnología. Y en la universidad se va a permitir, pero también con una fuerte capacitación a los profesores y regulaciones. El problema que tenemos nosotros aquí en Costa Rica es que no tenemos regulación y no tenemos un código de ética para trabajar con la inteligencia artificial. Yo, Gustavo, no sé qué piensa la gente de la inteligencia artificial. Por ejemplo, gente de la tercera edad, ¿cómo la ve? ¿Cómo se la imagina? Una empleada doméstica. Hay diversos tipos de empleadas domésticas. ¿Cómo se imaginan eso de la IA? ¿Cómo se la imaginan los jóvenes de 19 años respecto a los que tienen 8? Es decir, todavía no tenemos nosotros un conocimiento sistematizado que nos pueda decir, vamos por aquí. Y las autoridades educativas, y también tengo que decir, lastimosamente, las autoridades de facultades de educación, de psicología, no están haciendo evidente esas implicaciones que tiene. Por ejemplo, en Noruega se dice, los chiquitos que se ponen a trabajar con inteligencia artificial no están valorando el esfuerzo que se requiere para leer, por ejemplo, pero tampoco desarrollan placer por enfrentarse a textos distintos. ¿Por qué? Porque la computadora les está diciendo absolutamente todo. Y los dos modelos que más usamos aquí, ChatGPT y Gemini, sencillamente se volvieron unos modelos que los estudiantes y cualquier persona está utilizando sin ninguna comprensión de para qué sirve. Entonces nos estamos haciendo consumidores pasivos, poco creativos o nada creativos, que somos incapaces de hacernos preguntas elementales y no forzamos la estructura cognitiva para buscar respuestas. Eso a nivel intelectual, pero a nivel físico tenemos todo otro tipo de problemas y a nivel de la convivencia social ni se diga. Claro. Yo le agradecería que se refiera al papel que tanto las artes como la estética podrían cumplir para mitigar todos estos problemas que usted bien ha descrito anteriormente. Sí, esos son dos áreas realmente apasionantes porque, bueno, la educación que nosotros hemos tenido a lo largo de la existencia de los procesos institucionalizados es una educación que no nos ha permitido explorar y explotar toda la capacidad creativa que como seres humanos tenemos, dada nuestra biología, dada nuestra condición cerebral y dada nuestra convivencia con los demás seres humanos. Entonces el arte como producto humano y la estética que está asociada al arte, que es esa búsqueda y justificación de la belleza, cuando caen tecnologías de este tipo, dejamos que sean las tecnologías las que nos resuelvan muchos problemas de expresión estética, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando daba clases aquí, me gustaba que los estudiantes hicieran sus exámenes representando cosas, un periódico, por ejemplo, y yo les daba las preguntas y ellos tenían que hacer una serie de respuestas usando toda la estructura de un periódico. Entonces usted podía ver la apropiación y la creación y la innovación. Eso es un ejemplito pequeñito. Pero en estos momentos la tecnología, usted se mete a una aplicación y le dice, sáqueme el PowerPoint para tal presentación. Entonces, bueno, ahí no hay ni creatividad, ni esfuerzo mental,
ni capacidad de la gente, no capacidad, ni habilidad de la gente para decir, voy a expresar mis sentimientos, mis percepciones, mis emociones. Entonces, aquí se abre un camino sustantivo que yo he dicho que este es el peor arrinconamiento que le hemos hecho desde la educación a la niñez y a la juventud, porque le estamos abortando una línea de producción natural, creativa, innovadora, para que estén sentados en una escuela con un edificio muy bonito o muy feo, en una silla, amarrados y condenados a hacer lo que la maestra dice o la que la tecnología les proporciona. Pero no hemos sacado el potencial del arte y la estética para que los niños, los maestros sobre todo, comprendan que no puede haber conocimiento si no se movilizan las fuerzas de la emoción y de la imaginación. Y eso ya lo planteaba Bachelard, y eso lo decía Freud, y lo dicen montones de investigadores, de que si usted no se emociona y no tiene capacidad de asombro, es muy difícil que usted pueda moverse a crear algo. Entonces, ¿cómo va a enseñarle usted a un muchacho la fotosíntesis si no lo pone frente a las plantas, no en la pizarra, ni en una lámina, en vivo, a ver aquella perfección, que se emocione, que la descubra con sentimientos, sin palabras? Ya vendrá el momento donde de la experiencia sensible nosotros podamos formar conocimiento, y eso lo explica bien la neurociencia. Los elementos en la naturaleza tienen 3 tipos de representación: enactiva, icónica y simbólica. La enactiva, usted no puede aprender a andar en bicicleta si no es manejando una bicicleta. Usted puede aprender qué es una flor dibujando una flor. Y la simbólica es totalmente con lenguaje. Usted no puede hablar de inteligencia mostrando la inteligencia. Tiene que usar símbolos. De ahí la importancia del arte como expresión humana para activar el desarrollo cognitivo. Muy clara explicación. Hacemos una segunda pausa. Conversamos con María Eugenia Venegas Renault sobre el vínculo pedagógico, cultural y científico del arte y la estética en la enseñanza de las ciencias, pero sobre todo en la formación humana. Ya regresamos. La estrategia educativa STEAM incorpora el arte como una de las 5 áreas fundamentales para la enseñanza de las ciencias y la innovación. María Eugenia, por ahí me encontré una frase suya que me gustó mucho y la voy a leer textualmente. Dice: es necesario más que nunca recuperar la humanización, que es el verdadero fin de la educación formal y no formal. Usted me comentó que esto fue parte de su tesis de doctorado. Coméntenos qué nos quiso decir con esa frase. Sí, digamos, tiene una riqueza para mí semántica y filosófica muy grande, ¿verdad? Y al decir filosófica me estoy refiriendo a todos los campos que puede abarcar la filosofía. Fíjese que han habido muchísimas descripciones de lo que es la educación. Yo en mi tesis doctoral, que duré 7 años buscando una palabra en Europa, la palabra formación, me llevó lógicamente a encontrar que educación y formación son 2 palabras que son correlatos, es decir, corren aparejadas. Entonces, toda la evolución de la educación se ha visto como instrucción, por ejemplo, como ilustración, pero los desarrollos científicos han permitido mostrar que el ser humano no solamente es un ser biológico, espiritual, psicológico, sino que además es un ser inacabado. Es inacabado, siempre está incompleto. Es el famoso concepto de la Bildung alemana, ¿verdad? Concepto hegeliano. Entonces, resulta que la neurociencia, los aportes psicobiológicos y psicológicos nos han permitido mostrar, y la historia da cuenta de ello, de que el ser humano siempre está en proceso de irse completando. Pero se completa en una transacción con su medio social y físico. No basta
únicamente tener relación con el medio ambiente, porque entonces podríamos decir que los perros o los pájaros educan, y que es una palabra mal empleada, sino que la natural transacción del ser humano con su medio social y físico es la que hace posible que el ser humano se desarrolle como humano. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita de otros humanos. Entonces nos estamos haciendo humanos permanentemente. Los humanos de hoy son muy distintos a los humanos de hace 1000 años. Y vamos a ser muy distintos que los humanos que vienen más adelante. Usted como biólogo lo sabe muy bien. Entonces, sucede que esas dos ideas de educación como transacción, la transacción de alguna manera supone intercambio. Y ese intercambio es lenguaje. Ese intercambio es sentimientos, expresiones de todo tipo. El ambiente, que es el escenario donde ocurren esos procesos, es el ambiente que va a construir la cultura. Porque las transacciones que nosotros hacemos, palabras, lenguaje, formas de comer, formas de hablar, todo eso constituye ese escenario donde ocurre el proceso antropológico de hacernos seres humanos. Ahora, lo que no podemos confundir es que la educación es la que se da en las escuelas. Esos son servicios educativos. Son formas intencionadas que se diseñan y por lo tanto son éticas para que las personas aprendan una serie de cosas que a los políticos les interesa que conozcan. Por eso la política es fundamental, porque ahí van las intenciones para la gente. Pero la transacción humana ocurre en espacios que no son solamente los formales de una escuela, de una universidad, sino que el ecosistema donde nosotros nos desenvolvemos es muchísimo más rico. Entonces, cuando yo salgo a la calle y estoy viendo los cables de la electricidad, los anuncios, la suciedad o la limpieza o las aceras rotas o no rotas, todo eso es información con la que yo estoy transando. Y eso me está formando. Entonces, la educación no es solamente lo que se da en la escuela, y a mí me molesta mucho cuando hablamos de educación en ese sentido. No, la educación. De hecho, Gustavo, ya se tiene investigación de que el componente más fuerte formativo es el papel de la madre en la casa, más que la escuela. Porque la madre juega un papel esencialísimo en ese intercambio humano que realiza. Por eso una de las cosas en las que yo, si tuviera poder político, sería programas dirigidos a las madres de familia, porque ellas son, desde que comienzan la gestación, las personas que tienen una influencia antropológica fundamental con sus niños. Entonces, ese concepto tenemos que visualizarlo y decir, no es solamente la escuela la que falla, falla todo. Los medios de comunicación, las formas que se utilizan para difundir anuncios en las carreteras. Todo el sistema. Todo el sistema, toda la convivencia humana. Y tras de eso, los gobiernos cada vez más le quitan presupuesto a la educación, a la cultura. Sí, porque hay una tradición de que la matemática, los estudios sociales, el español y las ciencias son las materias académicas que valen y el resto son adornos, son entretenimientos. Por eso usted va a encontrar en Costa Rica que montonazos de niños están en escuelas donde no reciben ni deporte, ni reciben arte, ni reciben nada. Pero también se va a encontrar que en las facultades de educación de nuestras universidades públicas y privadas falta todavía mucho en relación con esa perspectiva de conocimiento biológico. Es que yo no puedo concebir que un educador no sepa cómo funciona el cerebro de un niño que es el que va a enseñar. Y la formación que se recibe, el modelo formativo, es un modelo totalmente simplista de la corporalidad, porque la corporalidad la han erradicado. Es más, yo siempre digo que los chiquitos cuando van a la escuela, lo que hace la escuela es contenerles su propia biología, porque el niño necesita moverse. Ah, no, pero lo sientan en una silla para que esté ahí escuchando 4 horas seguidas con recreitos de 5 minutos, y aquel niño con toda la energía de querer correr, saltar, de expresar sus sentimientos, no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo yo que lo primero, y yo responsabilizo fuertemente a las instituciones formadoras, aunque el ecosistema educativo se nos ha ampliado, es fundamental que aquí donde se forman todos los profesionales, tengamos una perspectiva
de la educación como el factor antropológico necesario. Sea usted ingeniero, sea usted educador, sea usted comunicador, sea usted lo que sea, porque todos estamos educando. Sí. Nos quedaron algunos temas que atender, no nos alcanzó el tiempo, pero la comprometo a hacer un segundo programa más adelante. Con todo gusto, Gustavo. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, nos encontramos de nuevo en este segmento que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que se dijo aquí. En el campo educativo, en el campo de la teoría cuántica también, porque hay muchos pensadores y muchos. La teoría cuántica, también conocida como mecánica cuántica, es un área de la física que estudia el comportamiento de la materia y la energía a nivel microscópico. Esta teoría ha permitido avances tecnológicos y ha abierto nuevos campos de investigación gracias a una computación más rápida, mayor seguridad y nuevos materiales con propiedades únicas. La investigadora usa este concepto cuando se refiere a las implicaciones que tiene la inteligencia artificial para el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de las personas. Pero también, la persona invitada dijo esto. Y me dice un momentito, sacó el teléfono y me dice, Siri, oye Siri, ¿podrías decirme tal y tal cosa? Siri es el asistente virtual y de inteligencia artificial de Apple. Se utiliza mediante comandos de voz para realizar llamadas, enviar mensajes, buscar información, programar alarmas o controlar dispositivos inteligentes. La investigadora usa este concepto cuando nos habla de la manera en cómo los jóvenes buscan la información ahora, de una forma más rápida por medio de dispositivos electrónicos e inteligencia artificial, en vez de consultar y leer un libro. Esto fue Conceptos. Les invito a acompañarnos en otro programa de conciencia y así seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.